Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Me parece que por el sorteo se viene una de las mejores Copas Libertadores de los últimos años. Tenemos clásicos, tenemos duelos de compatriotas, varios, tenemos grupos con más de un campeón y promete ser una muy buena edición del certamen. En este video analizamos cómo quedó conformado cada grupo y damos nuestra predicción. Los dos que pasarían a octavos y el tercero que va a tener el premio consuelo de pasar a Copa Sudamericana. Y empezamos por el grupo A, que es el grupo del campeón, Palmeiras, que más no podía haber pedido, porque salió sorteado con equipos bastante flojos de cada bombo. Emelec le tocó del bombo 2, en el bombo 3 Deportivo Táchira y en el bombo 4 el debutante Independiente Petrolero de Bolivia. A priori ninguno de los tres puede ofrecerle demasiada resistencia al Verdado, que viene de ganar 2 Libertadores al hilo. Pensemos en Emelec, un equipo ecuatoriano. Si bien Ecuador tiene una liga bastante fuerte en Sudamérica en los últimos años, el equipo de Guayaquil no ha logrado buenos rendimientos. Si vamos a la última edición, fue la Sudamericana 2021, en la que Emelec quedó eliminado en una fase de grupos haciendo una campaña muy floja. Me parece que es de los equipos más débiles que le podrían haber tocado de ese bombo 2, y ni hablar de lo que viene en el bombo 3 y bombo 4. Deportivo Táchira, que más allá de ser un grande de Venezuela y que hizo una dignísima Libertadores en 2021, que se terminó ensuciando por aquella goleada sufrida en Paraguay contra Olimpia, me parece que más allá de esos datos positivos que tiramos de Deportivo Táchira, el fútbol venezolano no está ni para hacerle partido a Palmeiras por lo menos. Y por último, Independiente Petrolero, que quizás se puede agarrar de la altura, que en Sucre no es tanta como en La Paz, pero esa puede ser un arma que lo ayude a pelear por ese segundo puesto. Creo yo que a pesar de que hay una clara diferencia en historia por parte de Emelec, debajo viene Deportivo Táchira y por último Independiente Petrolero, entre estos tres equipos va a estar muy peleado el segundo puesto en esta fase de grupos de Copa Libertadores, por lo dicho anteriormente. Palmeiras primero sin ninguna duda. En el segundo lugar lo veo a Emelec, más allá de que no es un equipo fuerte y no creo que tenga buen futuro en octavos de final en adelante. Y para el tercer lugar lo voy a dejar a Independiente Petrolero, haciendo su debut. Para mí Deportivo Táchira no va a poder conseguir un buen rendimiento en esta Copa Libertadores. Tiene un grupo más complicado que el del año pasado y aún así el año pasado recordemos que cuando tenía todo para pasar no lo pudo aprovechar. Creo que va a lamentar por mucho tiempo aquella edición 2021 en la que no le pudo sacar provecho a ese grupo que compartía con Inter, Olimpia y Always Ready, y este año lamentablemente para los aurinegros los veo en el último puesto. Cuando hablamos de grupos de la muerte generalmente nos referimos a grupos de dos características, o uno donde hay 2 o 3 equipos muy fuertes, o a uno donde los 4 son muy parejos. Bueno, este es el caso del grupo B, integrado por Atlético Paranaense, Libertad, The Strongest y Caracas. 4 equipos bastante parejos, si bien Atlético Paranaense es brasileño, viene de ganar la última Sudamericana, viene de competir en las últimas Libertadores y hacer buenas fases de grupos. Me parece que no hay dudas de que era el cabeza de serie más flojo. Tal vez desde lo futbolístico esté parejo con Peñarol y Nacional, y si vamos a historia no hay nada que discutir porque es el único de los 8 cabezas de serie que nunca ganó la Copa Libertadores. Se le suma Libertad, un equipo interesante que viene a hacer una buena Sudamericana, que suele tener dignas participaciones en la Libertadores y que está puntero en el fútbol paraguayo. Más atrás de ellos dos aparece The Strongest, que viene de superar la fase previa, siempre fiel a su localía en La Paz, donde aprovecha muy bien para someter a casi todos sus rivales. Y por último Caracas, que creo yo que esta vez va a quedar relegado al último lugar. No le veo buen futuro al fútbol venezolano, a pesar de que ahora en la fase de grupos entran los equipos grandes. Recordemos que Deportivo Lara lo hizo muy mal en la fase previa con Bolívar, y recordemos que el otro venezolano de la fase previa fue Monagas y tampoco lo hizo bien. Así que a Caracas lo voy a dejar en el último puesto. Me parece que a pesar de que va a ser un grupo parejo, Atlético Paranaense tiene lo necesario para estar un escalón por encima de sus dos rivales. Y entre Libertad y The Strongest, tal vez en otra circunstancia elegiría a The Strongest, que viene a hacer una gran fase previa y cuenta con ese envión, pero Libertad está muy bien, tiene un buen presente en el fútbol local, hizo una buena campaña en la última Sudamericana y creo que va a seguir por ese camino para meterse segundo en la fase de octavos de final. Por parte de The Strongest, no lo descarto como un equipo que pueda ser animador hasta el final en la Copa Sudamericana, recordando que los terceros de cada grupo pasan al otro certamen, al segundo más importante de Sudamérica.
Y llegamos al que para mí es uno de los dos grupos de la muerte de esta Copa Libertadores, el grupo C, encabezado por Nacional de Montevideo y acompañado por dos argentinos que son Vélez y Estudiantes de La Plata, y el subcampeón de la última edición de la Copa Sudamericana, Red Bull Bragantino. Tenemos el único grupo con 3 campeones. El año pasado, por ejemplo, había sido el que integraba también Nacional de Montevideo, pero junto con Argentinos Juniors y Atlético Nacional. El cuarto equipo era Universidad Católica. Y este año nos encontramos con un grupo que parece muy equilibrado, porque hay 3 equipos con bastante historia: Nacional y Estudiantes, multicampeones de América; Vélez con una sola conquista, que venía con un proyecto bastante interesante pero que ahora se derrumbó con la salida de su entrenador Mauricio Pellegrino; y Red Bull Bragantino, que es todo lo contrario, un equipo sin demasiada historia pero con mucha proyección a futuro, haciendo un gran torneo paulista. Está entre los 4 semifinalistas, junto con Corinthians, Sao Paulo y Palmeiras, para que se den una idea de con quiénes se codea en el fútbol del estado de Sao Paulo. Y tenemos a Estudiantes y a Nacional, 2 equipos que vienen con rodaje en los últimos años de Copa Libertadores. Estudiantes más que nada por la actualidad, recordemos que hizo una gran fase previa en la que compitió con Audax Italiano y con Everton. Hay que decir que le tocó una llave bastante accesible en comparación a lo que fueron otros cruces de fase previa. Y Nacional porque es un equipo que, al ser un grande uruguayo y por la forma que tiene la liga uruguaya, juega casi todos los años la fase de grupos. Es cierto que Nacional y Peñarol suelen complicarse en la fase de grupos de la Libertadores, pero el bolso clasifica con más frecuencia que Peñarol, que no lo logra desde 2011. Nacional, dependiendo de los grupos y también de su presente, cada tanto suele dar pelea. Por ejemplo, en 2020 llegó a los cuartos de final, en los que terminó cayendo con River, y en 2021 le tocó quedarse afuera. Pero me parece que es un equipo que compite, aunque sea, en todas las ediciones de la Copa Libertadores, y en la fase de grupos siempre está ahí, peleando por ver si consigue alguno de los cupos a octavos. En este grupo me es bastante difícil hacer un pronóstico porque cada uno tiene sus armas fuertes y sus puntos altos. Hay algunos que están mejor desde lo futbolístico, otros que tienen una gran historia, otros que tienen un plus desde lo actitudinal. Y lo que me pasa con Bragantino, por ejemplo, es que cada vez que lo veía avanzar de fase en la Copa Sudamericana pensaba, quiero ver cómo le va cuando enfrente a equipos campeones, porque si miramos la campaña de Bragantino en la Copa Sudamericana, no enfrentó a ningún equipo que haya ganado la Libertadores, y ahora tendrá el desafío de hacerlo contra 3 campeones de América. Quiero ver cómo se desenvuelve en este tipo de partidos donde los campeones tal vez no tengan su mejor momento futbolístico, pero siempre tienen un plus para sacar adelante sobre todo las series de Copa Libertadores o partidos decisivos en la fase de grupos. Entonces me parece que para hacer su debut Bragantino va a quedar a un lado en esta gran disputa que tenemos en el grupo C, y entre Estudiantes, Nacional y Vélez me voy a quedar con los 2 primeros que mencioné, con Estudiantes y Nacional. Es un grupo muy parejo y me puedo equivocar tranquilamente acá, pero me parece que a Vélez le va a pesar mucho esto de haber cambiado de entrenador, de haber perdido jugadores claves como el caso de Thiago Almada. En el fútbol argentino no le está yendo para nada bien, y me parece que Estudiantes y Nacional, por el contrario, tienen varios puntos altos. Estudiantes, todo lo contrario a Vélez, gran campaña en el fútbol argentino, lo hizo bien también en la fase previa. Nacional, ya lo hemos mencionado, suele hacerse fuerte de local, como le pasó en la última edición de la Copa Libertadores. Tiene un técnico interesante que es Pablo Repeto, así que me parece que esos 2 son los equipos que se van a quedar con el pase a octavos. Para pasar en limpio entonces, me parece que Estudiantes va a terminar primero, Nacional segundo, Bragantino tercero, puede pasar a la Copa Sudamericana y tranquilamente volver a dar pelea hasta el final. Y en el último lugar Vélez. Cuando esta mañana se iba desarrollando el sorteo de la Copa Libertadores, quizás todos nos quedamos con lo mismo, con el clásico paraguayo en el grupo G, con el duelo entre Boca y Corinthians, con el grupo de la muerte en el grupo C con 3 campeones. Y después, cuando empecé a echarle un vistazo al sorteo en general, me encontré con que había grupos más interesantes de lo que yo imaginaba. Por ejemplo, el grupo D, integrado por Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Deportes Tolima y América Mineiro. Un grupazo, la verdad, que en el momento lo pasé bastante desapercibido. Me parece que, bueno, por empezar está el duelo entre vecinos. No sé si llamarle clásico, porque el clásico de Belo Horizonte y de Minas Gerais es entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, pero sí un duelo de vecinos, donde hay un grande, que es Atlético Mineiro, campeón de América, semifinalista de la última edición, y un equipo chico pero con mucho potencial, porque América Mineiro, en su debut absoluto en competencias Conmebol, se dio el gusto de sacar a 2 equipos con mucha presencia en el continente, como lo son Guaraní y Barcelona. Ya hemos hablado bastante de esa fase previa, así que no voy a volver a repetir, pero sí me voy a quedar con un grupo que queda muy interesante, porque a mi gusto Deportes Tolima, el equipo colombiano, va a ser una de las grandes sorpresas. Acá voy con mi primera revelación, o quizás mi primer candidato
a dar una buena sorpresa. Deportes Tolima, que viene de ser campeón en el torneo Apertura 2021 de Colombia, subcampeón en el Finalización, ahora en la temporada actual está haciendo un buen papel y me parece que es el equipo que puede cambiar la mirada que tenemos del fútbol colombiano en los últimos años. Recordemos que vienen de campañas muy flojas. Sin ir más lejos, en la edición 2021 de la Copa Libertadores teníamos 4 equipos colombianos en la fase de grupos y ninguno la superó. Incluso Junior y Santa Fe compartieron grupo y los dos quedaron afuera. Así que me parece que Deportes Tolima puede ser el indicado, un muy buen presente y en un grupo donde hay un claro candidato que es Atlético Mineiro, que ahí no creo que haya sorpresas, me parece que el Galo se va a quedar con el primer lugar, pero todo parece indicar que entre Independiente del Valle, Tolima y América Mineiro tendremos al segundo clasificado. Me inclino por Deportes Tolima, a pesar de que el año pasado no hizo una buena Copa Sudamericana, estaba en un grupo bastante parejo y no pudo sumar muchos puntos para pelearle la clasificación a Bragantino, que fue el que terminó avanzando. Pero este año lo veo muy bien, bastante armado para pelear, aunque sea para llegar a octavos de final. Por el lado de Independiente del Valle, no arrancó tan bien en el fútbol ecuatoriano, yo le tenía mucha consideración, pero es innegable que en los últimos años ha caído bastante, ha recibido varios golpes. Por ejemplo, en 2020 terminó perdiendo en octavos de final contra un Nacional de Montevideo que no era demasiado fuerte y se terminó demostrando en la fase siguiente contra River. En 2021 no pudo superar la fase de grupos, si bien es cierto que la compartía con Defensa y Justicia y Palmeiras, que son equipos muy fuertes, pero tampoco cuando pasó a la Sudamericana lo hizo muy bien porque terminó quedando eliminado ante Bragantino. Entonces yo lo respeto bastante y lo banco a Independiente del Valle, que también fue finalista de la Libertadores Sub-20 este año, pero me parece que no es tan intocable y que puede tropezar una vez más, y creo que este año justamente lo va a hacer una vez más contra Tolima. Entonces, para pasar en limpio, yo pienso que Atlético Mineiro va a clasificar primero, Deportes Tolima en segundo lugar, aquí tal vez una de mis sorpresas, tercer lugar para Independiente del Valle y en el último puesto lo dejo a América Mineiro. No por nada en especial, sino que si miramos lo que fue la campaña en la fase previa, América Mineiro convirtió solamente 3 goles y los 3 fueron en el mismo tiempo de juego, o sea, en el segundo tiempo del partido de vuelta contra Guaraní. Y creo que fueron más producto de la valentía de ir a buscar ese empate milagroso que lo terminarían logrando que otra cosa, porque pasó 7 tiempos, es decir, los 2 de la ida con Guaraní, un tiempo en la vuelta y los 4 tiempos que jugó contra Barcelona sin convertir goles. Y a la larga eso en la fase de grupos de la Libertadores no sirve, porque si te llenas de empates en la Libertadores vas a tener 6 puntos en la fase de grupos y es muy difícil clasificar con un puntaje tan bajo. En la fase de grupos hay que ganar varios partidos, te podés dar el lujo de perder 1 o 2, pero si no ganás no podés clasificar. Y creo que América Mineiro, por ser un equipo sin demasiada experiencia, puede pasarla mal en este grupo. Y pasamos al grupo E de la Copa Libertadores 2022, que cuando se sortearon los primeros 2 bombos, me parece que todos coincidíamos en que era el candidatazo al grupo de la muerte. Boca y Corinthians, 2 campeones que además se enfrentaron en la final de la Libertadores 2012 y que ambos son candidatos a pelear hasta el final de esta edición de la Copa. Pero después, con los equipos del tercer y cuarto bombo se vino un poco abajo. Cayó Deportivo Cali, que a pesar de ser un grande de Colombia y subcampeón de América en 2 ocasiones, no está teniendo una buena temporada esta 2022 y además, si tenemos en cuenta el contexto de que el fútbol colombiano no está logrando ser competitivo en Sudamérica, me parece que le bajó un poco el precio a este grupo. Y luego cayó Always Ready, un equipo que obviamente no es candidato a pasar, pero sí puede complicar a más de uno, principalmente por la altura y porque ya demostró en la última fase de grupos que se le plantó sin problemas a 2 campeones que eran Inter y Olimpia. De hecho, a Inter le ganó en el primer partido de esa fase de grupos. Entonces, creo que en esta zona no hay demasiadas dudas, lo veo muy complicado a Deportivo Cali, hay una gran diferencia en favor de Boca y Corinthians, creo que no hay ninguna duda de que ellos 2 serán los clasificados y creo que acá la cuestión radica más que nada en ver quién se queda con ese valioso cupo a Copa Sudamericana entre Deportivo Cali y Always Ready. A mi gusto está un poquito mejor Always Ready, se hace fuerte de local. Es un equipo que 6-7 puntos puede sumar tranquilamente y con ese puntaje podés avanzar a Copa Sudamericana. A Deportivo Cali lo veo bastante complicado, tampoco se va a hacer demasiado fuerte de local. Tiene 2 rivales dificilísimos que son Boca y Corinthians. Es muy probable que termine definiendo mano a mano con Always Ready, que en esos 2 partidos se termine definiendo quién va a la Copa Sudamericana. Y allí lo veo un poquito mejor al elenco boliviano. Para ver quién pasa primero, Boca y Corinthians, no hay mucho que predecir porque
esos duelos entre equipos tan importantes se definen en detalles. Así que veremos, según los resultados en Sao Paulo y en la Bombonera, quién se queda con ese primer lugar, que es bastante importante, más de lo que parece, porque si bien lo más importante en la fase de grupos es pasar a octavos, si Boca o Corinthians pasan en segundo lugar, es muy probable que tengamos una final adelantada en los octavos, porque como primeros de grupo lo más probable es que pase Atlético Mineiro, que pase Flamengo, que pase Palmeiras o que pase River, y si alguno de ellos tiene que enfrentar al que pase segundo en este grupo, se va a armar un partidazo en octavos de final. Así que tenemos show asegurado y este grupo puede ser decisivo en el futuro de la Copa Libertadores. Y pasamos al grupo F de la Copa Libertadores, un grupo con 3 equipos llenos de historia en la Libertadores, que son River, Colo-Colo y Alianza Lima. Y a ellos 3 los acompaña un debutante como lo es Fortaleza. Creo que algo para destacar en este sorteo de fase de grupos de Libertadores es que todos los equipos van a pelear por algo. Por ejemplo, este es uno de los casos. River se perfila como el amplio candidato a clasificar, en un caso muy similar al de Palmeiras en el grupo A, pero después los otros 3 pueden pelear por el segundo lugar y por el premio consuelo, que es el pase a Sudamericana. Entonces creo que Colo-Colo, Alianza Lima y Fortaleza pueden tener una digna batalla. Obviamente uno imagina que Alianza Lima va a ser el peor de los 3, y no es por seguir con el meme ni con la mufa de que Alianza Lima no gana hace tantos partidos, o que el que comparte grupo con Alianza no sale campeón, porque acá tratamos de hablar de fútbol y con criterio y argumentos. Pero es cierto e innegable que el fútbol peruano hace muchos años está un escalón debajo que el fútbol chileno, el fútbol colombiano, casi todos los del continente, quizás en paralelo con el venezolano, lo más flojo de Sudamérica. Entonces, imagino acá a un River sin demasiadas complicaciones. Ojo si Colo-Colo en alguna guapeada le puede ganar en Chile y complicar un poco momentáneamente ese grupo. Ojo si Fortaleza sale a jugar de guapo en Argentina o en Brasil cuando enfrente a River. Lo cierto es que River es claro candidato a pasar, que le tocó un grupo bastante accesible, pero para nada regalado, ¿no? Entonces veremos cómo se da esta zona. Y para el segundo puesto tengo mis dudas entre Colo-Colo y Fortaleza. Obviamente Colo-Colo es un equipo con mucha historia. El fútbol chileno ha llegado a octavos de final, no con tanta frecuencia, pero sí lo hizo el Cacique en 2018, Universidad Católica en 2021. Y lo tenemos a Fortaleza, que al ser brasileño ya tiene unos puntitos de arranque, que viene de hacer una muy buena campaña en el Brasileirao, y lo que no tiene es experiencia ni una espalda tal vez para afrontar este tipo de partidos. Así que ahí va a estar la clave entre Colo-Colo y Fortaleza. Yo creo que el equipo brasileño puede funcionar mejor que el Cacique. Lo veo a River pasando primero, a Fortaleza en segundo lugar. Imagino a Colo-Colo pasando a Sudamericana, que ahí también casi todos los equipos que pasan a Sudamericana tienen esa sangre caliente y la posibilidad de la revancha inmediata, y varios la suelen aprovechar. Así que ojalá que Colo-Colo, si tiene que pasar a Sudamericana, pueda llegar hasta el final. Y lo veo último Alianza Lima. Ojalá que pueda romper la racha de partidos sin victorias, pero dudo mucho que pueda competir en un grupo de estas características. Y llegamos al gran grupo de la muerte en esta Copa Libertadores 2022. ¿Quién hubiera imaginado que Olimpia y Cerro Porteño iban a ir al mismo grupo? Y que además iba a estar Peñarol metido en el medio. Realmente un duelo lleno de historia. Tendremos varios duelos en realidad llenos de historia. El clásico paraguayo, el Olimpia Peñarol, que es la primera final de la historia de la Libertadores en 1960. Peñarol y Cerro también. Y junto a ellos asoma a la cabeza Colón de Santa Fe, un equipo argentino que viene de obtener su primer título profesional en 2021. Un equipo con bastante historia en el fútbol argentino, pero nunca siendo destacado, ¿no? Nunca peleando campeonatos, o al menos sin mucha frecuencia. Y le tocó en pocos años, 2019 jugar la final de la Copa Sudamericana, 2021 ser campeón en Argentina, y ahora lógicamente va a ir por más. Vuelve a la Libertadores después de más de 20 años, y le toca en un grupo complicadísimo, donde no se va a llevar muchas miradas el equipo argentino, porque todos vamos a estar concentrados en lo que hagan los paraguayos y Peñarol. Es imposible predecir lo que pueda ocurrir en este grupo. Además de lo futbolístico, lo anímico va a pesar muchísimo, lo mental. El grupo se abre y se cierra con el clásico paraguayo. En la fecha 1 se juega con Olimpia como local, en la fecha 6 Cerro Porteño hará de local, y realmente cada punto va a valer oro. Si me tengo que guiar por algo para poder dar un argumento, para poder decir mis clasificados, voy a mencionar que en los últimos duelos entre equipos de Paraguay y de Uruguay, a los que les va mejor es a los equipos paraguayos. Por eso solamente me puedo inclinar por Cerro Porteño y Olimpia, como que tengan un piecito más adelante
que Peñarol en una pelea que va a ser muy equilibrada. Y lo dejo afuera a Colón de Santa Fe solamente para que me facilite un poco la elección y la visión de este grupo, porque también está a la altura y desde lo futbolístico quizás sea incluso más que Cerro, que Olimpia y que Peñarol. Hay que mencionar que Colón de Santa Fe ya no tiene al técnico que lo sacó campeón el año pasado, que fue Eduardo Domínguez, ahora lo dirige Julio César Falcioni, y con este entrenador ha conseguido buenos resultados, pero tal vez sin una idea de juego tan definida o tan efectiva. Por el lado de Peñarol, perdió algunos jugadores de lo que fue esa semifinal de Copa Sudamericana, hace muchos años no pasa la fase de grupos. Yo tenía muchas ganas de verlo a Peñarol en octavos de final y creo que en cualquier otro grupo lo hubiera dado como clasificado a octavos, pero acá me voy a guiar por ese mejor rendimiento que tienen los equipos paraguayos en duelos directos contra los de Uruguay, y le voy a dar la clasificación a Cerro Porteño y a Olimpia. En primer lugar lo veo a Cerro, que arrancó muy bien el fútbol paraguayo, que tiene un refuerzo de lujo como lo es Marcelo Moreno Martins, su delantero, goleador histórico de la selección boliviana. Y a Olimpia lo voy a dejar en segundo lugar, que hizo una gran fase previa, eliminando a dos equipos fuertísimos como Atlético Nacional y Fluminense. Y como si eso fuera poco, ahora le dieron un grupo tremendo. Si Olimpia llega a ganar esta edición de la Copa Libertadores, me parece que va a ser uno de los mejores campeones de la historia por el camino que viene transitando. Ni me quiero imaginar si pasa a octavos lo que se le puede llegar a cruzar. Por parte de Peñarol, como decía, no viene tan bien en el fútbol uruguayo, no es que tenga un super equipazo, y creo que si bien puede conseguir buenos puntos de local, en ese duelo directo con equipos paraguayos puede dejar puntos en el camino, aunque como dije, este es el grupo más difícil de predecir, donde las cosas van a estar menos claras. Y hay que estar muy atentos a los resultados del clásico paraguayo, sobre todo en la primera fecha abren Cerro y Olimpia, con Olimpia como local. Y si hay una goleada, por ejemplo, ya puede predisponer muy mal al equipo perdedor, y eso puede ser fundamental para el desarrollo del grupo. Lo voy a dejar entonces a Cerro Porteño primero, Olimpia segundo, Peñarol tercero y Colón de Santa Fe último, aunque puede salir directamente al revés. Puede pasar de todo en el grupo G, que para mí va a ser el más atractivo de esta edición de la Copa. Y llegamos al último grupo de esta Copa Libertadores, el grupo donde cayó el último subcampeón, Flamengo, que hace 3 años por lo menos viene siendo candidato serio a ganar la Copa Libertadores, lo logró en 2019, decepcionó en 2020 y en 2021 se quedó a metros de la gloria de América. Este año le toca un grupo a priori bastante accesible, porque junto a él están Universidad Católica de Chile, Sporting Cristal de Perú y Talleres de Córdoba. Un grupo bastante accesible. Primero y principal hay que mencionar que el fútbol peruano no viene haciendo muy bien las cosas. Y segundo, que Talleres, que hizo una gran campaña en 2021, tal vez es de esos equipos sin tanta historia, pero que por el presente y por estar en una liga competitiva como la argentina o la brasileña, pueden dar que hablar. Es el caso de Talleres, ¿por qué no de Fortaleza? Me parece que equipos de ese rango, Colón de Santa Fe, América Mineiro, Bragantino, en este caso no aplica tanto para Talleres porque acaba de cambiar el técnico. El portugués Pedro Caixinha es el nuevo entrenador. Había cambiado de entrenador sobre el final de año. El cacique Medina, el uruguayo que era su técnico, dejó el equipo a fines de 2021. El nuevo entrenador no funcionó bien y Talleres dejó pasar esta etapa de preparación, estos 3 meses para arrancar la Copa de la mejor manera, y va a agarrar el arranque del certamen con un nuevo entrenador. Vamos a ver cómo funciona eso, pero creo que la puede pasar bastante mal Talleres, que habrá esperado muchísimo volver a una fase de grupos de Libertadores, algo que no hacía desde 2002, y que no lo encuentra en su mejor momento. Creo que no hay dudas para Flamengo, que será el primero de este grupo. Está varios escalones por encima de sus 3 competidores. Y pensando en el segundo lugar, realmente me cuesta elegir, porque los 3 equipos no vienen haciendo una buena campaña, ni la Católica en Chile, a pesar de que viene de ser tetracampeón, ni Sporting Cristal en Perú, ni tampoco Talleres en Argentina. Me parece que el menos peor, y sin querer faltar el respeto, pero para ser un poco claro con el motivo de mi elección, es la Universidad Católica, que tiene un poco más de espalda en los últimos años. El año pasado superó la fase de grupos de la Copa Libertadores en una zona bastante complicada, dejando afuera a Nacional y a Atlético Nacional. Y del otro lado también sus competidores tampoco tienen demasiado para ofrecer, al menos desde la previa, obviamente. Talleres con el cambio de técnico, sin un buen funcionamiento, sin experiencia. Y Sporting Cristal, que forma parte de ese fútbol peruano que tan bajo nivel tiene en los últimos años. Me parece que aquí tenemos un claro candidato, que es Flamengo, a pasar primero. Universidad Católica lo veo segundo sin demasiadas complicaciones.
Y para el tercer puesto, entre Talleres y Sporting Cristal, en esta le voy a poner una ficha al equipo peruano. Espero que pueda, aunque sea, quedarse con ese premio consuelo. Teniendo en cuenta que Alianza Lima también va a estar complicado en el grupo F, sería bueno que Sporting Cristal al menos pueda sumar un cupo más para la Copa Sudamericana para que Perú tenga más representantes en los octavos de final. Vamos a hacer un repaso de lo que serían los clasificados. Creo que en mayor medida elegí a todos los cabezas de serie para pasar primeros, salvo alguna excepción. En el grupo A lo tenemos a Palmeiras, grupo B para Atlético Paranaense, grupo C para Estudiantes, que no es cabeza de serie, grupo D para Atlético Mineiro, grupo E Boca, grupo F River, grupo G para Cerro Porteño, otro que no es cabeza de serie, y grupo H para Flamengo. En el segundo lugar sí aparece un poco más de variedad, también poniéndole las expectativas a equipos de distintos países. En el grupo A creo que el segundo clasificado va a ser Emelec, en el grupo B Libertad de Paraguay, en el grupo C Nacional, en el grupo D Deportes Tolima, en el grupo E Corinthians, en el grupo F Colo Colo o Fortaleza. Me lo voy a terminar jugando por Fortaleza, como dije hace un rato. En el grupo G, Olimpia. Y en el grupo H, Universidad Católica de Chile. Si miramos la conformación del cuadro final, obviamente va a ser atractivo. Pero creo que en esta edición de la Copa, después de varios años, se empieza a jugar desde grupos. Y ya esta instancia tiene un peso propio que la va a hacer inolvidable. El clásico entre Cerro Porteño y Olimpia en primer lugar. Ese grupo con 3 campeones que son Estudiantes, Vélez y Nacional, acompañados por Bragantino que quiere ser sorpresa. El duelo entre Boca y Corinthians. No quedan dudas de que esta fase de grupos va a ser de las mejores de los últimos años. Y aparte va a dejar todo armado para que tengamos una fase final increíble de octavos en adelante, con muchos candidatos, con varios campeones de América. Solo tenemos a 12 campeones de la Libertadores en esta fase de grupos, pero me parece que la mayoría de ellos van a poder avanzar a octavos. Así que se nos viene una gran Copa Libertadores. Quiero conocer sus pronósticos, ver si están de acuerdo con mis pensamientos y mis argumentos, o obviamente saber en qué diferimos. Imagino que en el grupo C y en el grupo G va a haber más de un hincha enojado conmigo y es totalmente entendible, son grupos muy parejos, así que quiero conocer sus opiniones. En la semana del 6 de abril comienza la Copa Libertadores y vamos a estar siguiéndola más que nunca aquí en La Gloria de América.